Hola muchachos, ¿cómo están? Esta es nuestra clase para el sexto año de Educación General Básica para la Unidad Educativa Diocesana San Luis. Para el día de hoy vamos a utilizar únicamente nuestro querido cuaderno y de pronto un colores para que lo decoren. Nada más. Ok, vamos a comenzar. De seguro que hemos visto alguna vez en alguna película, sí, en una película de pronto en el cine, en casa con el papá, con la mamá, con los ñaños, unas escenas graciosas donde, bueno, pues digamos un actor ingresa a un teatro y mira que están otros actores interpretando una situación, ¿sí? A este manifiesto se lo llama teatro, ¿sí? Vamos a poner el título. Entonces, teatro. ¿Qué es el teatro en sí mismo? Entiendo de que no se le puede decir que ay, es una parte musical súper súper especial, pero sí va de la mano con la música, porque es súper necesaria la parte musical en el teatro. Eso vamos a analizarlo sobre el contexto, por así decirlo, especial y silencioso de la música, que no necesariamente debe centrarse a un aspecto como de presentación uniforme, como lo hemos visto en la música clásica previa, donde en este caso las presentaciones se realizaban, por así decirlo, solamente para ver música. Pero, ¿qué pasa si es que nosotros integramos más partes artísticas? Si es que no me basta solamente música, sino que también quiero que la gente se relacione con una situación, ya que la música expresa sonidos y en un sentido expresa emociones, pero es carente de imágenes. No podemos entender la música exactamente a plenitud. El que la escribe la entiende, el que en cambio la recibe no tanto, porque puede interpretarle como él quiera. Las letras solamente, por ejemplo, si escribo teatro, ustedes entienden lo que les muestro, pero si les muestro una imagen, va a ser mucho mejor, va a ser más significativo, más artístico. Es entonces el teatro una expresión artística que mediante gestos y movimientos detalla una situación o contexto. ¿Sí? El teatro como tal es una expresión súper preciosa que tiene como principal, como digámoslo así, principal objetivo el trabajo en equipo. No nos olvidemos que el teatro debe ser un trabajo en equipo fuertísimo, porque es de una mano el director artístico teatral y por el otro lado el director musical, ¿sí? Que tienen que ponerse de acuerdo para producir una obra de teatro. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez, no sé, en las películas, en sí mismo en la película, el ámbito cinematográfico, se le dice el, el- el- el arte más elevado porque conlleva todos los tipos de arte habitual, que es en este caso el teatro, es inclusive, viene un poquito de la música, pero no nos vayamos tan lejos. El teatro es fundamental porque sin teatro no habrían películas, sin actores no habrían películas. El ámbito de las películas actualmente se ve mucho destruido artísticamente porque tiene muchos defectos. No hay una cabida para el arte, para la imaginación, sino solamente para lo que diga el director, ¿sí? Entonces, en el teatro es una expresión más célebre, más linda, en el sentido de que el actor es libre de interpretar su papel y de crearlo como él lo ha aparecido, lo ha creído, y lo ensaya, lo estudia, o sea, tiene un proceso muy largo, ¿sí? No es un parámetro sencillo, por así decirlo, ¿sí? Todo esto que les estoy mostrando más adelante vamos a realizar un cuadro que se va a hacer nuestra tarea, ¿sí? Pero me gustaría que me pongan mucha más atención en este momento, ¿ya? Entonces, este teatro que nosotros vemos en las películas, que nosotros vemos reflejado, quién sabe, ustedes alguna vez vieron teatro de la calle, que uno se une, lo mira como audiencia y, bueno, se divierte. Pues este teatro no es una invención reciente, es antiguísimo, muchachos. El teatro como tal, en la parte histórica, ¿sí? Del teatro, historia del teatro, inicia en Egipto. Como tal, ¿no? Existen expresiones artísticas que se toman como que si fueran teatro de mucho más antes, donde en representaciones
por así, imagencitas que se les ocurría en esa época. Hacían como que si hubieran puesto, digamos, la piel de un león encima y que agradecían alrededor del fuego en una danza, por así decirlo, semi-religiosa, ¿sí? O religiosa, no se conoce exactamente si es que era una celebración de guerra o era una celebración religiosa. Entonces se le toma como que fuera por ahí, digámoslo así, solamente por entender algo más, ¿ya? Pero en Egipto propiamente inicia la expresión teatral como tal, como una expresión religiosa cultural, ¿sí? Es una expresión como expresión religiosa, ¿sí? Donde ellos, por así decirlo, expresaban la mitología de su época, que en este caso, por ejemplo, a una deidad le tenían a un ídolo que se llamaba Osiris, el cual, en este caso, realizaban actuaciones utilizando máscaras, haciendo una fiesta de máscaras, haciendo una fiesta con, digamos así, más para integración del pueblo, donde ellos representaban lo que pensaban que era su origen, ¿sí? Esto para la parte de Egipto. Esto avanza un poco más y venimos a la época griega, ¿sí? Donde vemos un desarrollo un poquito más elevado, ¿sí? Sino que en este caso antes se realizaba, como decir, un poco más para la parte del culto. En este caso sigue siendo para expresiones religiosas, pero también ya viene un avance más significativo, que es ya no expresar solamente cuestiones religiosas o mitológicas, religiosas mitológicas, sino más bien expresar ya un poquito más de sentimiento. Entonces aquí ya vienen expresiones de la cotidianidad. Expresiones de la cotidianidad. Ok, muchachos. En Grecia se les ocurrió, pues bueno, vamos a realizar, digamos, una actuación sobre una chica que va a dejar leche y pues en el camino se tropieza y pierde la leche que iba a ser para la comida, por así decirlo, ¿ya? Entonces, en expresiones de la cotidianidad, ellos inventaron o se pusieron más a realizar teatros de la calle, no en sí mismo apoderarse de un lugar, como nosotros solemos ver, sino que realizaban, construían un teatro que estaba libre para todo el mundo, para disertaciones, para actuaciones, en este caso teatrales, para cualquier ámbito que en este caso influya una cuestión ideológica y artística, porque pensar también es un arte, muchachos. Pensar es el arte más alto que ustedes pueden tener, el pensar, el reflexionar. Sí, seguimos avanzando y nos vamos a Roma. En Roma, en cambio, vemos unas expresiones un poquito más bélicas, no tanto como expresiones de, digamos así, artísticas en el sentido de, bueno, vamos a hablar algo sobre cómo es el cultivo, cómo es el pastoreo, por así decirlo, ¿no? En Roma ya vienen expresiones más bélicas, expresiones artísticas bélicas. Bélico quiere decir que es por, digamos así, de guerra, de solamente conflictos políticos, ¿sí? Por así decirlo, como que no tenían tanto ánimo en realizar cuestiones de integración, sino más de como de profundizar el miedo en la Roma de aquel entonces, obviamente, no en la actual, ¿sí? Es como decir, digamos, en las primeras apariciones del teatro, cómo ha venido evolucionando. Y ustedes se preguntarán qué pasaba en América. ¿Habría aquí teatro o no habría teatro antes de la conquista, cuando estaba todo libre, por así decirlo? ¿Sí? Pues sí, había expresiones artísticas. Esto se ve en la cultura de los mayas. Son expresiones de la misma forma religiosas, dinámicas. Ya no se quedan solamente en la parte de, bueno, vamos a hacer una cuestión religiosa y pues nada más, solamente vamos a dar culto, ¿no? Sino que ellos ven un poquito más y hacen representaciones un poco más elaboradas, con elaboración de trajes, de plumas, elaboración de entornos más prometedores. Existen obras de teatro registradas en piedra
que desarrollaron los mayas, muchachos. Eso es bastante interesante porque son aquellos que incursionaron en la parte teatral. ¿Se imaginan ustedes qué gran capacidad para los que descubren, en este caso los jeroglíficos, el darse cuenta de que un escrito es una obra de teatro? Debería haber sido, pero durísimo, ¿sí? Entonces el teatro, como ustedes ven, tiene un contexto que es más artístico, más profundo. Y ahora en la parte musical va de la mano, súper, súper de la mano. ¿Ustedes se imaginan a una película sin música? ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, que haya, no sé, muchachos, una expresión de, digamos, un teatro de la calle sin que sus actores digan nada ni que pongan música? Sería bastante frío, ¿sí? Entonces, el teatro va de la mano de la música. Teatro y música, por así decirlo, no son necesarios el uno para el otro, porque tranquilamente se puede hacer teatro sin música y música sin teatro, pero entre los dos generan un impacto social mayor. O sea, la parte artística es un arte mayor, ¿sí? Su tarea va a ser el desarrollar un mapa conceptual con todos los parámetros que les he dado. El primer parámetro sería, en este caso, poner de título, obviamente, el teatro. Luego vamos a poner definición de qué es el teatro, un poco de historia del teatro y finalmente unas pocas líneas donde ustedes expongan qué es entonces el teatro y la música, qué tienen que ver. Nada más, muchachos, esa va a ser su tarea para el día de hoy. Espero que se encuentren bien y pues que tengan una linda tarde.